Bienvenidos a Los Expertos Opinan, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy vamos a platicar sobre el reparto de utilidades en las empresas, mejor conocido como PTU, y para eso le doy la bienvenida al contador Rolando Silva Briceño. Bienvenido, contador, ¿cómo está? ¿Qué tal, Daniel? Todo muy bien, muchas gracias. Contador, para empezar, ¿cuál es el fundamento legal del PTU y en qué consiste? Ok, el fundamento vamos a encontrar varios. Podríamos decir que la base está desde la Constitución. Es un derecho que se plasma en la Constitución, que se perfecciona a través de la Ley Federal del Trabajo y que la parte que se va a repartir al final del día se determina con base en reglas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Serían esos los fundamentos principales, ¿no? Se derivan en varios temas, pero pensaría que esa es la estructura. Entonces, ¿quiénes están obligados a otorgarlo? Ok, técnicamente todos los patrones que hubieran generado utilidades. Por supuesto que hay excepciones muy particulares, empresas de reciente creación, empresas que no tienen por propósito generar utilidades, algunas empresas de la industria extractiva. En general son excepciones que buscan, pues obviamente, no inhibir la generación de utilidades cuando las empresas están en una situación compleja, pero la respuesta sería todas las empresas que teniendo trabajadores generan utilidades. Ahora, con la reforma a la subcontratación, ¿qué modificaciones tendrían que hacer las empresas? ¿Deberán aplicar para los trabajadores recontratados también? Esta reforma en materia de subcontratación, que poco tiene que ver con la PTU, pero trajo, ¿no? Y sabemos como consecuencia de negociaciones, un tope, una limitante en la cantidad de dinero que puede recibir cada uno de los trabajadores. En consecuencia, el proceso que tendrá que hacer el patrón es monitorear que el reparto, coincida con esta disposición, es decir, que se verifique que no sobrepase el tope y en caso de que este sobrepase, tomar las medidas correspondientes para, sintetizar un efecto fiscal de forma favorable. Ahora, para tener un poco más de idea, ¿cuánto es lo que se paga de PTU? Ok. Aquí vamos a encontrar varios parámetros. De inicio, un porcentaje que determina una Comisión Nacional que justamente tiene esta función y esta facultad. Hemos tenido ya de forma tradicional un 10%, pero este porcentaje se podría mover. Podríamos estar hablando del 2% o del 20%. Se tendría que haber hecho un análisis. Lo que recibe el trabajador en consecuencia va a depender de dos factores, los días que trabajó y el salario que perciba. Eso era hasta antes de la modificación. A partir de abril del 2021, en donde se genera una adición a este procedimiento, se genera un tope que señala que el trabajador no podrá recibir por este concepto más allá de 3 meses de sueldo o el promedio de lo que hubiese recibido en los últimos 3 años por este mismo, lo que más convenga al trabajador. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando es a un nuevo tope individual por cada trabajador, en donde esto podría estar generando diferencias entre el 10% que se determina y lo que efectivamente se convierte en PTU, con las consecuencias financieras de orden y fiscales que podemos imaginar. Y, por ejemplo, para las empresas que no cumplan con esto en tiempo informa, ¿qué consecuencias habría? Ok. En primer lugar, estamos allanando el derecho de un trabajador y esto podrá tener como consecuencia, pues tienen derecho a una huelga, alegar un despido injustificado cuando se deja de pagar el salario. Adicional, hay multas. Las multas son onerosas y hay un mínimo y un máximo, como en todas, ninguna es barata. Pero el tema con las multas en el aspecto laboral es que quien las impone tiene la facultad de poner una por cada trabajador que se viera afectado. Estamos hablando que por mínima que sea la multa, podría convertirse en un gasto insuperable bajo algunas circunstancias, además del efecto fiscal. ¿Y qué otras repercusiones habría con la ausencia del pago del PTU? Ok, fíjate que en México estamos poco acostumbrados, parecería que es todo un proceso nuevo, pero en realidad es un proceso que siempre ha existido y en el que éramos omisos. Podría haber consecuencias desde las multas que impondría la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que estas se pueden dar por evento o incluso por trabajador, si así lo considera la autoridad. El efecto fiscal, la PTU se reduce del ejercicio fiscal y si esta perdiera su naturaleza, podría considerarse incluso un gasto con el que no podría afectar el resultado. En Seguro Social, en Infonavit, la PTU no integra el salario. Si este procedimiento no se corre de manera completa en tiempo y forma, podría la autoridad considerar que estamos hablando de un concepto diferente y, en consecuencia, integrar o gravar lo que se hubiera repartido en ese sentido. Contador, ¿qué protocolos deben seguirse para la repartición del PTU? Ok, ahora sí, cuando hablamos de esto, la forma se convierte en fondo
Un aspecto importante que tendríamos que estar realizando es poner a disposición de los trabajadores la declaración del impuesto a la renta, la declaración anual que recientemente se presentó, para que ellos a su vez puedan hacer una verificación sobre la razonabilidad de las utilidades. Y en ese mismo sentido, estos trabajadores tienen derecho de hacer la reclamación directamente con el SAT y que el SAT tome las medidas correspondientes. Una vez superado este proceso, se tiene que conformar la comisión mixta para el reparto de las utilidades, una representación obrera, una representación patronal, que es quien lleva a cabo el proyecto de reparto. En ese sentido, el trabajo del patrón sería señalar cuál es el porcentaje, un 10% del que estamos hablando actualmente, y posteriormente pagar. El proceso de la determinación entonces lo lleva a una comisión independiente, que aquí es importante decir porque puede darse el caso que si no se llegara a un acuerdo, la parte patronal y la parte obrera, se tendría que estar convocando al inspector del trabajo para que sea él quien valide el proyecto de reparto de utilidades. Ahora, en la Comisión Federal del Trabajo se menciona una comisión mixta de trabajadores. También en este punto del PTU, ¿cómo debe formarse? ¿Es obligatoria y cuál es su función específicamente? Sí, esta comisión mixta para el reparto de las utilidades que cada empresa tiene que formar es vital, es indispensable. Una vez que se determinan las utilidades, y esto podría ser cuando se presente la declaración, en realidad no hablamos de fechas, sino de plazos, se determinan las utilidades en la declaración. En los siguientes 10 días hay que mostrar a los trabajadores la declaración y posteriormente conformar esta comisión, representación patronal, representación obrera, y es esta comisión la que en realidad determina el reparto de las utilidades. El patrón señala la cantidad, es revisada por los trabajadores y la comisión dice cuánto a cada uno de los trabajadores. Por lo tanto, si no tengo esta comisión conformada, podríamos, en un caso extremo, estar hablando de un concepto que no es PTU, perder la naturaleza de PTU y, en consecuencia, los beneficios fiscales. Perfecto, pues muchísimas gracias, contador Rolando Silva, por esta plática y gracias a ustedes por siempre acompañarnos en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima.